Hola, ¿qué tal? En este video vamos a hablar acerca de las distribuciones discretas de probabilidad. Este video es una continuación de otro donde hablamos de 4 distribuciones de probabilidad. En este video vamos a hablar acerca de otras 3. Comienzo mostrándoles esto en la pantalla porque me estoy basando en el libro de Introducción a la Probabilidad de Luis Rincón. Por eso es que comienzo mostrándoles esto. La verdad se los recomiendo mucho. En el video anterior estábamos analizando de hecho el capítulo 3 que habla de distribuciones de probabilidad. Vimos las primeras 4, la distribución uniforme discreta, la Bernoulli, la binomial y la geométrica. Y en este video vamos a ver la distribución binomial negativa, la hipergeométrica y la Poisson. Estas 7 distribuciones son discretas y en otros videos vamos a hablar acerca de las continuas. Bueno, comenzamos hablando de la distribución binomial negativa. En el video anterior mencionábamos a la distribución geométrica, que lo que hace es contar la cantidad de fracasos antes de tener el primer éxito. Aquí, por ejemplo, estamos viendo el código para hacer una simulación de ensayos Bernoulli, es decir, éxito o fracaso, o lo pueden ver como volados. También yo prefiero verlo como volados. Estamos creando una muestra de tamaño 12, este 1 es para indicar que van a ser Bernoullis y este 0.5 significa que la moneda es justa. Ejecutamos y vemos que los resultados son los siguientes. Primero cae 1, luego 1, luego 0, 0 y así sucesivamente, ¿no? Entonces la cantidad de fracasos antes de tener el primer éxito, si tomamos a 1 como éxito, pues sería 0. Desde el primer intento tuvimos éxito. Entonces ahí no hay fracasos. Bueno, antes del primer éxito no hay fracasos. Volvemos a ejecutar y ahí, por ejemplo, estamos viendo 2 fracasos antes del primer éxito. Si volvemos a ejecutar, ahora tenemos 0 nuevamente, lo ejecutamos nuevamente, tenemos 0, 0, ahí tenemos un fracaso antes de tener el primer éxito. Y eso es la distribución geométrica. En el caso de la distribución binomial negativa, pues vamos a tener algo muy similar, pero no vamos a contar el número de fracasos antes de tener el primer éxito, sino el número de fracasos antes de tener R éxitos. R puede ser cualquier número del 1 al infinito, ¿no? Entonces, por ejemplo, si R es igual a 3, estaríamos contando la cantidad de fracasos antes de tener 3 éxitos. Entonces, por ejemplo, aquí, este es el primer éxito, el segundo, y aquí está el tercero. Entonces, ¿cuántos fracasos tuvimos antes? 1, 2, 3, 4. Entonces, en ese caso, mi distribución binomial negativa daría como resultado 4. Lo volvemos a ejecutar y ahí, por ejemplo, es 0, porque no hubo ningún fracaso antes de tener el tercer éxito. Volvemos a ejecutar y ahí me da 2. Aquí, por ejemplo, aquí está el tercer éxito, me va a dar 1, 2, 3, 4, 5 fracasos antes de tener el tercer éxito. Y eso en esencia es la distribución binomial negativa. De hecho, ustedes pueden ver a la distribución binomial negativa como suma de geométricas. Ahorita déjenme ver un ejemplo donde esto sea claro. Aquí es bastante claro. Por ejemplo, vamos a tener primero una geométrica, ¿no? Que lo que hace es medir la cantidad la cantidad de fracasos antes de tener el primer éxito.
y pues vemos que es 2. Esta es una geométrica. Le vamos a llamar a G1, pues va a ser igual a 2, ¿no? Y luego ya nos olvidamos de que tuvimos un éxito, lo olvidamos. Y ahora vamos con el segundo éxito, es como si esto no existiera. Y entonces el segundo éxito ahora se va a convertir en el primer éxito y vamos a contar la cantidad de fracasos antes del primer éxito. Pero lo que pasó antes del primer éxito real no importa. Es lo que tengo ahí seleccionado, eso no lo vamos a tomar en cuenta. Entonces, la cantidad de fracasos antes del primer éxito, sin tomar en cuenta lo que ya había pasado antes, pues es 1, ¿no? Este 0 que está aquí. Entonces, mi G2, pues va a ser igual a 1. Y ya nuevamente nos olvidamos de esto. Y ahora nuestro tercer éxito va a ser... en realidad el primero, porque ya nos olvidamos de lo que pasó antes del segundo éxito. Entonces nuestro tercer éxito se convierte en el primero y contamos la cantidad de fracasos antes del primer éxito y vemos que solamente es 1, ¿no? Este 0, porque los anteriores no importan, este de aquí. Entonces mi G3 es igual a 1. Entonces estos 3, G1, G2 y G3, las 3 son distribuciones, bueno, siguen distribución geométrica por lo que les acabo de plantear. Y vemos que si sumamos G1 más G2 más G3, el resultado les va a dar 4, que es la cantidad de fracasos antes de tener el tercer éxito. Entonces, nuestra distribución binomial negativa la podemos ver como suma de distribuciones geométricas. Algo similar con lo que ocurría con la binomial y la Bernoulli. Y bueno, aquí en la pantalla pueden ver la distribución de probabilidad. Por ejemplo, si yo quisiera ver cuál es la probabilidad de que tenga 0 fracasos antes de tener el tercer éxito, por ejemplo, pues aquí tendría que sustituir a la R por 3, a la X por 0 y la P pues es la probabilidad de éxito que pues, podemos suponer que es 0.5, ¿no? Bueno, depende del caso. Entonces ahí está la fórmula de la distribución de la función de densidad, perdón. Y bueno, tienen un código para no tener que hacer las cuentas. Yo aquí les planteaba 0 fracasos antes de tener el tercer éxito. Pues en vez de hacer la cuenta, pues meten este código. Vamos a meterlo a R. Y bueno, ¿cuál es la probabilidad de tener 0 fracasos antes de tener el tercer éxito? Suponiendo que la probabilidad de éxito es 0.5, pues ahí me da 0.125. Sí, efectivamente, el primer parámetro que tiene esta función, pues es el X, que es el valor sobre el cual queremos evaluar la probabilidad. Luego la R, que es la cantidad de éxitos a la que queremos llegar. En nuestro ejemplo que dimos era 3. Y luego la probabilidad de éxito. Son los 3 parámetros que necesitamos. Y bueno, aquí pueden ver una tablita de cómo se va comportando esto y la gráfica. Vean que el código que corresponde a la binomial negativa es nbinom. El código para la binomial es binom, el código para la binomial negativa es agregarle una n antes. Y bueno, lo que ya habíamos estado hablando, ¿no? La función de densidad se saca anteponiendo la d al código de la distribución. La distribución la función de distribución se saca anteponiendo una p, y si anteponemos una r, pues ya sabemos que vamos a generar una simulación. Aquí está con la r.
Bueno, eso es respecto a los códigos de R. Respecto a la teoría, pues recordemos que los parámetros que son de mucha importancia para nosotros son la esperanza y la varianza. Por ejemplo, si yo quiero contar el número de fracasos antes de tener el primer éxito, antes de tener el tercer éxito, perdón, es decir, R igual a 3, con una moneda justa, es decir, la probabilidad de éxito es 0.5, pues la esperanza sería esto que ven en la pantalla, pero pues esto es 0.5, esto es 0.5, se cancela y les queda solamente R, y como R es 3, la esperanza de eso es 3. Y en ese mismo caso la varianza sería pues R por 0.5 que corresponde a esto, entre 0.5 al cuadrado, pues al final les va a dar R entre 0.5 y pues esto es igual a 2R. Y como R es 3, la varianza es 6. Entonces aquí estamos viendo pues la esperanza y la varianza. Aquí está en la proposición 3.12 indica lo que les había dicho, que una geométrica se puede ver como suma de, perdón, una binomial negativa se puede ver como suma de geométricas. Y bueno, pues eso es todo respecto a la binomial negativa. Ahora vamos a ver la distribución hipergeométrica. Para esto vamos a hacer una simulación aquí en R. Déjenme nada más borro esto. En la hipergeométrica ustedes van a tener dos cajas. Una caja que contiene elementos de un tipo y otra caja que contiene elementos de otro tipo. Por poner un ejemplo, pueden pensar en un grupo de personas y pues hay dos categorías, ¿no? Que es la categoría de mujeres y la categoría de hombres. Entonces, por ejemplo, aquí, haciendo alusión a eso, voy a crear un vector que tenga a cierta cantidad de mujeres. El 0 significa mujer y vamos a tener 6 mujeres, ¿no? Por lo que introduje ahí. Y luego de hombres, vamos a introducir, por ejemplo, esa cantidad de hombres en nuestro vector que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 datos para hombre y 6 para mujer. Ahora, estos dos elementos, estos dos conjuntos, bueno, estos dos vectores con elementos que son ceros y unos, los vamos a juntar, es decir, lo que hay en las dos cajas lo vamos a revolver. Entonces eso lo metemos en una sola caja, en este caso se llama muestra, igual y no es el nombre más apropiado, pero bueno, fue lo primero que se me ocurrió. Entonces aquí dice que tenemos k objetos de un tipo y n menos k objetos del otro tipo, era lo que yo les decía, 6 mujeres y 11 hombres. Entonces k es 11 y la n pues sería pues la suma de los dos, ¿no? La n sería 6 más 11, 17. Entonces ahí lo tenemos. Y ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sacar cierta cantidad de objetos del conjunto. Entonces, por ejemplo, vamos a sacar 10 elementos del conjunto. Entonces, ahí, por ejemplo, estamos teniendo la muestra igual a C, coma H. Entonces, pues vamos a sacar de ahí algunos al azar, ¿no?
Entonces, nada más para comprobar que la cantidad de elementos de muestra sea 17, pues vamos a ver, sí, efectivamente son 17, 11 más 6. Y de los elementos que tenemos aquí, vamos a tomar de esos 17 algunos al azar. Entonces vamos a generar las posiciones de los que vamos a tomar. Eso se hace con este código. Entonces, de los números del 1 al 17, me vas a tomar, por ejemplo, vamos a decir, bueno, vamos a ponerlo en general n, y la n le vamos a poner 9. Y vamos a ver cuáles fueron los que tomamos. Entonces ahí, por ejemplo, los que elegimos al azar fue primero a un hombre, luego un hombre, luego una mujer, hombre, mujer, hombre, hombre, hombre. Esa es la situación. Lo que mide la variable aleatoria X, que tiene una distribución hipergeométrica, es la cantidad de elementos que hay de cierto tipo en concreto. Entonces, a ver, déjenme ver dónde dice eso. X, la variable aleatoria X se define como el número de objetos seleccionados que son del primer tipo. Entonces, por ejemplo, aquí, del primer tipo, vamos a decir que sean las mujeres, y mi variable aleatoria X lo que mide es la cantidad de mujeres que se seleccionan al azar, que son del primer tipo, es decir, mujeres. Entonces, por ejemplo, aquí cuando la n es 9, la cantidad de mujeres que se seleccionaron al azar es 0, perdón, no 0, es 2. Entonces mi variable aleatoria aquí toma el valor de 2. Vamos a volver a ejecutar. Y por ejemplo ahí se seleccionan 3 mujeres. Si volvemos a ejecutar, hay 2. Otra vez más. Ahí son 3. 3 nuevamente. Quiero ver si da un resultado distinto. 3. 3, parece que lo más probable es que sean 3. Nuevamente 3. Y ahí, por ejemplo, da 4, ¿no? Entonces, si nosotros queremos saber cuál es la probabilidad de que tome un valor en concreto, pues tendríamos que utilizar esta fórmula. Por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que sean 5? De que al elegir 9 mujeres, de al elegir 9 personas de este conjunto general, donde hay 11 mujeres, 6 mujeres y 11 hombres, si elegimos 9 personas al azar, ¿cuál es la probabilidad de que 5 de esas 9 sean mujeres? Pues vimos que con trabajos encontramos un 4, pues yo creo que un 5 debe ser mucho más difícil, ¿no? Y bueno, para conocer eso, pues tenemos que utilizar esta fórmula. K sería la cantidad de mujeres, que en este caso sería 6. N menos K sería la cantidad de hombres, que en este caso es 11. N menos K es 11. La X pues sería el valor que nos interesa, que en este caso es 5, es decir, conocer la probabilidad de que haya 5 mujeres al hacer la selección. La N es la cantidad de personas total que elegimos, en nuestro ejemplo es 9. Y bueno, si hay 5 mujeres y seleccioné 9 personas, las otras N menos X, es decir, las otras 4 pues van a ser hombres, ¿no? Y bueno, esa sería la probabilidad, sería aplicar esta fórmula. Pero bueno, nos podemos ahorrar lo de la fórmula utilizando los comandos de R. El comando pues es de hiper.
Recuerden que la D es para indicar que queremos la de densidad, si le anteponemos la P es la de distribución y si le anteponemos una R va a ser una muestra. Este sería el valor que nos interesa, que en nuestro ejemplo es 5, en el ejemplo de las mujeres que seleccionamos al azar, pues sería 5. Luego la cantidad de mujeres que hay, que en nuestro ejemplo es 6, y la cantidad de hombres, que en nuestro ejemplo sería 11. Y sería la cantidad finalmente la cantidad de personas que se eligen, que en este caso dice que es 5, pero en nuestro ejemplo era 9. Entonces vamos a ejecutar. Recuerden, nosotros queremos la probabilidad de que en este ejemplo en concreto me salga al seleccionar 9 personas al azar, me salga que hay 5 mujeres, pues entonces me interesa aquí evaluar en 5 mi función de densidad. La cantidad de mujeres que tengo es 6 y la cantidad de hombres es 11. Y el último 5, ya olvidé para qué era, déjenme ver. Ah, sí, la cantidad de personas que seleccioné. Bueno, voy a elegir 9. Entonces, con este código me da la probabilidad. Y bueno, la probabilidad es del 8%. No es tan baja como yo pensaba, pero sí es relativamente baja. Bueno, pues ahí tienen el ejemplo de la distribución hipergeométrica. Lo estamos viendo aquí en la pantalla. Digo, no cambia mucho, solamente que conozcan los parámetros que ya los acabo de explicar. La D antepuesta al código de la distribución, que es hiper. La D antepuesta al código de la distribución indica que queremos la de densidad, la P la de distribución y la R significa que queremos hacer una simulación. Aquí vemos la gráfica de cómo queda la función de densidad de la distribución, de esta distribución. Y vemos que pues comienza siendo el valor de la probabilidad bajo, luego sube y luego baja nuevamente. Esa es la situación con esta distribución. Y ya para terminar el video, pues hablamos de la Poisson. La Poisson lo que hace es medir cuántas veces ocurre algo en una unidad de tiempo. Por ejemplo, en una hora, cuántas personas pasan enfrente de mi casa, por decir algo. Entonces dejamos fija la unidad de tiempo y contamos cuántas veces se repite cierto evento en esa unidad de tiempo. Esa es la Poisson. Se utiliza mucho para modelar situaciones pues a veces que pasan en las empresas, ¿no? Por ejemplo, la fila para dar algún servicio, ¿no? La fila de los bancos o, por ejemplo, la cantidad de vehículos que van a fallar en una flotilla de Uber, por ejemplo, ¿no? Bueno, hay varios ejemplos. La idea en concreto es esta. La cantidad de veces que se va a repetir un evento dejando fija una unidad de tiempo. Esa es la distribución Poisson. Su función de densidad es la que estamos viendo en pantalla. Vemos que igual para valores pequeños la probabilidad es grande y luego cae cuando la n crece. El código de la distribución es de Poisson y los parámetros que pide es x, que es el valor sobre el cual queremos evaluar a la función de densidad o de distribución. Después la lambda, que corresponde al valor promedio. Bueno, en general la lambda debería ser el valor promedio, pero me parece que en R es 1 entre el valor promedio, la lambda.
Vamos a ver. Entonces, por ejemplo, ahí me debería dar valores cercanos a 2 y según yo me va a dar valores cercanos a un medio. Entonces, ejecutamos. No sé si me da valores cercanos a 2, perdón. No es mi culpa. Entonces, si la lambda es el valor promedio, esta x significa el valor sobre el cual queremos evaluar a la función de densidad, pero con una r antepuesta, pues vemos que hace una simulación, ¿no?, de lo que ocurre, y con la p antepuesta hace la simulación del cálculo para la función de distribución. La esperanza, como ya les había dicho, es el parámetro lambda, y la varianza de hecho también es el parámetro lambda. Y bueno, finalmente aquí vemos cómo sale la simulación, ¿no?, de esta distribución Poisson. La verdad es que es bastante útil. A mí me gusta, por ejemplo, el proceso Poisson. Me gustó mucho cuando vi ese tema. Eh, Vale la pena que estudien con mayor profundidad esta distribución. Y bueno, pues eso sería todo en este video.